¿Te enteraste? No me vas a creer. Adamari López y Tommy Torres se fueron juntos de viaje a Suiza. Sí, Suiza. No es el destino típico de celebridades para esconderse, pero sabes cómo son, siempre buscando algo fuera de lo común. La verdad, me dejó en shock porque, primero, nunca esperaría que ellos dos, de todas las personas, terminaran haciendo algo juntos. Es como cuando ves a dos personas que conoces de diferentes círculos de amigos y de repente los encuentras juntos en una cafetería. Y luego te pones a pensar en cómo es que se conocieron y por qué decidieron hacer ese viaje. Adamari y Tommy, ¿quién lo diría? Dos de las figuras más grandes del mundo del entretenimiento. Me imagino a los paparazzis como locos tratando de conseguir alguna foto exclusiva o tratando de descubrir qué están haciendo. Y lo mejor de todo, no es solo un viaje de trabajo, al menos no parece serlo. Oh, el mundo del espectáculo. Siempre dándonos de qué hablar, y si te pareció increíble lo del viaje, espera a oír esto. Hay una foto de ellos en Lucerna, y no en cualquier parte, estaban en un bote juntos. Esas aguas cristalinas y montañas de fondo, pero lo que realmente capturó la atención fue verlos juntos, luciendo tan relajados y compenetrados. Parecían dos adolescentes en su primera cita, riendo y disfrutando del momento. La complicidad entre ellos, no sé, parece ir más allá de una simple amistad. Y sí, podrían ser solo amigos disfrutando de un paseo, pero, ¿no crees que es un poco extraño? Viajar a Suiza y luego estar en un bote en Lucerna, no es exactamente lo que hacen amigos que solo están pasando el rato. Y esa imagen, créeme, está en todos lados, Instagram, Twitter, grupos de WhatsApp. Todo el mundo está hablando de ello. Aquí es donde se pone aún más interesante. La foto del bote, bueno, Adamari la subió a su Instagram, pero aquí está el giro, no etiquetó la ubicación. Así que, básicamente, estaba diciendo, miren este hermoso lugar en el que estoy, pero no voy a decirles exactamente dónde. Es como jugar al escondite pero en versión celebridad. Creo que quizás quería mantener un poco de misterio o quizás no quería que se supiera exactamente dónde estaban. Sin embargo, todos sabemos que el internet es un lugar lleno de detectives amateur, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien reconociera que era Lucerna. Me hace pensar, ¿fue un olvido intencional o simplemente quería que la gente especulara aún más? En cualquier caso, bien jugado, Adamari. Bien jugado, y lo que realmente me tiene en vilo es su silencio. Imagínate, con todo el revuelo, las especulaciones, las teorías, y ni una palabra de ninguno de los dos. Ni un comentario, ni un tweet, ni una historia de Instagram. Es como si quisieran que todo el mundo se volviera loco intentando adivinar qué está pasando. Es más, ni siquiera sus representantes han dicho algo al respecto. Y tú sabes cómo es esto, en general, las celebridades están siempre listas para aprovechar cualquier oportunidad de atención mediática, pero ellos... nada. Es como si estuvieran jugando un juego con todos nosotros, viendo quién suelta la primera palabra. Me recuerda a esos juegos de niños donde tienes que quedarte en silencio el mayor tiempo posible y el primero en hablar pierde. Pero, en serio, espero que hablen pronto. La espera me está matando, y ahí no termina todo. La pequeña Alaya, hija de Adamari, también estuvo con ellos en el viaje. Ahora, aquí es donde las opiniones realmente se dividen. ¿Te imaginas? Algunos dicen que si la niña estaba allí, es probable que todo fuera solo un viaje amigable, como un viaje familiar. Pero, por otro lado, hay quienes opinan que podría ser una especie de... no sé, coartada, como para hacer parecer que todo es más inocente de lo que realmente es. Aunque, personalmente, no puedo imaginar llevando a mi hija a un viaje para encubrir algo. Pero, de nuevo, el mundo del espectáculo tiene sus propias reglas. Lo que sí es cierto es que la presencia de Alaya agrega otra capa de misterio a toda esta historia. Ay, y las redes sociales están que arden. Si entras a Twitter, verás todo tipo de opiniones. Hay quienes ya los están shippeando, deseando que realmente estén juntos. Otros están seguros de que es solo un montaje para llamar la atención o quizás para promocionar algún proyecto futuro. Y, por supuesto, siempre están los que piden respetar su privacidad. Pero entre todo eso, lo que más me ha hecho reír son los memes y las bromas. La creatividad de la gente no tiene límites. Algunos son tan descabellados que no puedes evitar reírte. Sin embargo, también pienso que con tantas opiniones y rumores, la presión sobre ellos debe ser inmensa. No puedo ni imaginarme cómo se sienten viendo todas esas reacciones y comentarios. Es un recordatorio de lo invasivo que puede ser el mundo de las redes sociales. Sí, ya sé, es un chisme juicioso y todo, pero me he puesto a pensar en cómo esto podría afectar sus carreras.
Porque, vamos, ambos son figuras gigantescas en la industria del entretenimiento. Tommy con su música y Adamari con todo lo que ha hecho en televisión y como presentadora. ¿Te imaginas si toda esta situación, ya sea real o no, afecta cómo la gente ve su trabajo? Puede ser una espada de doble filo. Por un lado, toda esta publicidad podría ser genial para cualquier proyecto en el que estén trabajando. Ya sabes, el viejo dicho, no importa lo que digan de ti, siempre que hablen de ti. Pero por otro lado, si la gente siente que esto es solo un truco publicitario o algo por el estilo, podrían volverse escépticos y distantes. Y luego está la gran pregunta, ¿y si deciden trabajar juntos en un proyecto? Madre mía, sería una locura total. La cosa es que con todo este alboroto, lo que de verdad espero es que alguno de los dos dé una declaración. No sé, aunque sea un pequeño comentario para calmar a las masas. Porque, honestamente, esta incertidumbre está volviendo loco a más de uno. Cada vez que veo una notificación de Instagram y es uno de ellos, pienso, ahora sí van a decir algo. Pero nada, es como si disfrutaran del misterio. Y cada vez que sale un nuevo artículo o alguien comenta sobre ello, es como si todos esperáramos esa confirmación o negación. Toda esta anticipación es agotadora, pero, seamos realistas, también es adictiva. Porque, al final del día, todos quieren saber la verdad detrás del viaje en Suiza. ¿Sabes lo que realmente me quita el sueño? Tratar de descifrar cuál es la verdadera naturaleza de este viaje. Porque, sí, podría ser simplemente un viaje entre amigos, pero hay tantos detalles que hacen que todo parezca más que eso. Esos pequeños gestos en las fotos, la elección de Suiza como destino, la falta de comunicación, todo se suma para crear un rompecabezas fascinante. Y claro, podríamos decir, es su vida, déjalo ser, pero, es imposible no preguntarse. Es como un libro que no puedes dejar de leer. Cada detalle, cada foto y cada silencio son como piezas de un puzzle que todos intentamos resolver. Y la gran incógnita es, ¿están realmente juntos? Si es así, qué sorpresa para el mundo del espectáculo. Si no lo están, bueno, al menos nos dieron uno de los mejores chismes del año. Te juro que no puedo con las teorías de conspiración que están surgiendo. Hay gente que realmente tiene mucha imaginación. Escuché a alguien decir que todo esto es parte de un plan publicitario para un nuevo proyecto. ¿Puedes creerlo? Otros creen que todo fue armado por sus representantes para desviar la atención de algún otro escándalo. Hay quienes incluso se han tomado el tiempo de analizar cada detalle de las fotos, buscando pruebas que respalden sus teorías. Y aunque sé que muchas de estas ideas son un poco exageradas, no puedo evitar preguntarme si hay algo de verdad en ellas. ¿Y si realmente hay algo más detrás de este viaje? Es increíble cómo un simple viaje puede desencadenar tanta especulación y generar tantas historias. Pero lo que me parece más fascinante es cómo todos, incluyéndome, nos hemos sumergido en este mar de teorías, intentando descifrar la verdad. Cada vez que pienso en todo este revuelo, no puedo evitar preguntarme cómo se sienten Adamari y Tommy al respecto. Imagina por un momento estar en sus zapatos, el mundo entero hablando de ti, inventando historias, juzgando cada movimiento. Tiene que ser abrumador. Por más que sean figuras públicas acostumbradas a estar bajo el foco, esto es otro nivel. Deben estar sintiendo una mezcla de emociones, desde la sorpresa hasta quizás el enojo o la diversión. Porque sí, es su vida privada la que está siendo escrutada. Y aunque no lo sepamos, es posible que incluso estén lidiando con presiones familiares o de amigos. A veces olvidamos que detrás de estas historias hay seres humanos con sentimientos y emociones, y esta situación debe ser una montaña rusa para ellos. La verdad es que, a pesar de todo el chisme y las especulaciones, lo que más deseo es que se aclare la situación. Es como estar en medio de una novela sin final. Todos estamos esperando ese momento en el que, finalmente, se revele la verdad detrás de este misterioso viaje a Suiza. Y sí, sé que su vida privada es suya y tienen todo el derecho de mantenerla en secreto. Pero después de todo este alboroto, creo que todos merecemos al menos un cierre. Ya sea que confirmen una relación, que simplemente estaban pasando un buen rato como amigos o cualquier otra cosa, necesitamos saberlo. Porque, al final del día, no es solo sobre un viaje o una posible relación, es sobre la humanidad detrás de las figuras públicas que admiramos y seguimos.